Uno de los aspectos que está generando más controversia es la decisión que va a tomar el colegiado B de la Sala Penal Nacional, que va a determinar si es que se puede aplicar o no esta gracia presidencial que impide que Alberto Fujimori sea procesado por el caso Pativilca, la muerte de 6 personas a manos del grupo Colina. Para él, el fiscal está pidiendo 25 años de prisión. Y si es que se ratifica la aplicación de esta gracia presidencial, no sería procesado por estos delitos. El debate está puesto, tenemos expertos en nuestro estudio para que nos puedan ayudar a entender el panorama. Seguramente saben de la complejidad del caso, más que yo. Gustavo Derencén, exministro de Justicia, ¿cómo está? Alejandra, doctor Caro, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, y Carlos Caro, abogado penalista. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, primero, su review, su resumen de lo que ha ocurrido hoy en la audiencia y los argumentos expuestos. Hay básicamente un argumento de la Fiscalía que asegura que por una cuestión procesal de trámite no procede la gracia presidencial porque no se cumplen los plazos. Explíquenos un poquito qué significa ese argumento y el argumento de la defensa de Alberto Fujimori, que asegura que sí se cumplen los plazos y que no tiene potestad la sala para pronunciarse sobre este tema. ¿Quién quisiera comenzar? ¿Tú dirás? Bueno, usted que fue exministro de Justicia. Gracias, muy agradecido. Pues en realidad una audiencia esperada y una audiencia en la que sobre todo pudimos tener la oportunidad de escuchar, como bien has dicho Alejandra, los argumentos de ambas partes. Una audiencia en la que se han visto fundamentalmente dos aspectos y en ese orden la presidenta de la sala hizo que ésta se desarrolle. En primer lugar se vio lo relativo al control de acusación solicitado por la parte civil y por otro lado se vio un escrito por medio del cual la defensa del ciudadano Fujimori estaba solicitando que éste sea excluido en mérito a precisamente la resolución que le concedió el indulto y el derecho de gracia. En realidad los argumentos han girado en torno a lo que tú misma has indicado, más allá de Nuremberg y Tokio, etcétera, que fue mencionado. Eran argumentos que se dijeron ahí al principio. Me quedo más bien con aquellos cálculos de días más, días menos, meses, etcétera, que hizo la defensa de Fujimori tratando de indicar lo que es fundamental en su tesis, que los plazos se tienen que computar desde el año 2012 y no como pretende la Fiscalía desde junio del 2017. Para estos efectos, el abogado de la defensa sostiene que efectivamente el ciudadano Fujimori en ese momento se inició el proceso y desde ahí se tiene que computar. Naturalmente yo con ello discrepo. Y por otro lado, la defensa básicamente radicó sus fundamentos en el tratado de extradición que tenemos con Perú y Chile y en la razonabilidad que a partir del tratado se desprende. ¿Qué significa esto? Cuando un Estado solicita a otro la extradición de un ciudadano y esta es concedida por determinados delitos y no por ningún otro. En este caso concreto, Fujimori fue traído de Chile por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, más adelante, el año 2015, se le solicitó una ampliación de esa extradición, cosa que es absolutamente legal y normal, y esta fue concedida. Entonces, en ese marco es que el ciudadano Fujimori es ahora incluido recién en el proceso, sin que antes haya participado en diligencia alguna, tanto porque así... el proceso estaba abierto y se estaba desarrollando, pero contra el grupo Colina. Porque hay otros imputados, y otros Alejandra. imputados. Claro que sí, claro que pero sí. Alberto Fujimori se le involucra luego. Cuéntenos, doctor Caro, ¿por qué es importante esto de los plazos? ¿Qué tiene que ver con la gracia presidencial? ¿Cuál es la ley, la especificación legal que afecta la aplicación o no de esta gracia? Para que nos entiendan los televidentes, porque Claro. seguramente no tienen idea por qué una fecha puede ser la diferencia entre que un hombre sea procesado o no. Claro, lo que dice la Constitución es que la gracia presidencial se aplica cuando hay un proceso en trámite. No es necesaria la condena, sino cuando alguien está procesado. Entonces, la gracia presidencial, según la Constitución, se aplica cuando una persona está procesada por el doble del tiempo previsto en la ley. Es decir, si un proceso tiene un plazo de 1 año, y ya pasaron 2 años, no ha sido sentenciado ni juzgado, entonces el presidente tiene la posibilidad de aplicar la gracia presidencial, que para decirlo en términos simples, implica archivar el proceso. No va a haber sentencia, el proceso se corta. Entonces ahí viene la discusión de abogados
donde hay diversas posturas. Este es todo un tema, porque para empezar hay que ver cuál es el plazo del proceso este. Este es un proceso ordinario del viejo código. Del viejo código. El plazo ordinario es 4 meses, más 2 con ampliación serían 6 meses. Pero como es un proceso complejo, porque ha habido extradición, múltiples imputados, múltiples víctimas, el plazo se duplica a 1 año. Muy bien. Entonces, es un proceso donde la instrucción puede durar hasta 1 año en teoría. Multiplicado por 2, que es lo que dice la Constitución, significaría que debería de haber pasado en el caso concreto por lo menos 24 meses o 2 años. De ahí viene toda esta discusión. Entonces, luego viene la pregunta, ¿desde cuándo se cuenta el plazo? Según la defensa de Fujimori, se cuenta desde que se inició el proceso, hace varios años atrás, con lo cual ya habrían pasado los 24 meses. Según la defensa de las víctimas y el Ministerio Público, el plazo se cuenta desde el momento en el cual Fujimori es incorporado al proceso, es decir, marzo del 2017, con lo cual apenas habrían pasado 9, 10 meses a la fecha. Entonces, frente a esta, digamos, variopinta posibilidades de interpretación, siempre uno tiene que guiarse por determinados principios. Yo en particular creo que hay muchos argumentos para no aplicar la gracia presidencial, como el tema de la motivación, de lo cual hablaremos luego seguro, pero el tema del plazo es un tema relativo, porque, como se dice, siempre en la interpretación hay que estar a lo más favorable al imputado o lo más favorable al reo, con lo cual fácilmente la sala podría salir por el lado de, bueno, ya vamos a aplicar lo más fácil, lo más favorable al reo, considerando además de que la regla de la gracia presidencial y de la Constitución no es una regla ni de prescripción, tampoco es una regla de plazo razonable del proceso penal, sino es una regla de derecho de gracia. Es una regla de la facultad política del presidente de poder aplicar esto bajo esa regla básica, ¿no?, de que se haya duplicado el plazo del proceso. Yeah. En este sentido, ¿usted opina, igual que el doctor Caro, que podría la sala fácilmente decir, vamos a aplicar lo que favorece más al reo y vamos a contar desde que se abrió el proceso, porque si no estaríamos cometiendo una injusticia contra este señor? Bueno, en efecto, el derecho penal, en un supuesto de eventual lesión, tiene que favorecer al reo, ¿no? Pero no tiene que ser ese el único argumento de raciocinio de la sala, naturalmente. Hay bastantes otros más. La propia Constitución establece la obligación de motivar debidamente las resoluciones. Y si se revisa la resolución que concede el indulto y la gracia, no existe motivación alguna con relación a la gracia. Sí con relación al indulto, débil o no, eso se cuestionará en otro espacio. Pero con relación a la gracia es nula la motivación, cero. Cuando estuvo aquí el abogado Alberto Fujimori dijo que sí se había motivado y la motivación era la misma que la del indulto. No, ¿Eso se puede aplicar? Es que no tiene que ser necesariamente la misma, lo que es más, no tendría que ser la misma, tendría que ser una propia, por la naturaleza de las figuras jurídicas. El indulto perdona las condenas, mientras que la gracia afecta a los procesos en trámite. En consecuencia, no tiene que ser necesariamente la misma motivación. Es cierto que también se ha aludido a una gracia de carácter humanitario, pero otra deficiencia que tiene esta resolución, y es absolutamente evidente, a diferencia de otras muchas resoluciones de gracia, la gran mayoría, 99.9%, la resolución indica con precisión cuál es el proceso, expediente, causa, delito, imputado. En esta resolución se ha pretendido ocultar la figura de Pativilca, el expediente de Pativilca y la mención expresa del ciudadano Fujimori comprometido en ese expediente. Ese es otro de los elementos más que ahondan en la irregularidad de haber concedido la gracia y pretender utilizarla para excluir al ciudadano Fujimori del proceso Pativilca. ¿Qué opina usted, doctor Caro, sobre estos argumentos? ¿Se está pretendiendo ocultar o se pretendió ocultar con esta falta de motivación en la gracia presidencial el proceso Pativilca y el involucramiento de Alberto Fujimori? Claro, y efectivamente la población debe entender que la motivación significa de que cuando un presidente de la República, un juez, una autoridad decide algo, que en este caso implica, claro, que este caso implica cortar un proceso por derechos humanos, tiene que haber una explicación jurídica de por qué se toma una decisión tan drástica. Entonces, el abogado Fujimori dice que no. Sí, pero dice que no es necesario, que eso no es obligación y que no hay artículo en la Constitución que diga cuántos párrafos, líneas tiene que tener una motivación. Y eso es correcto, pero aplicado al caso no lo es. Por lo siguiente, el Tribunal Constitucional ha dicho que la motivación no tiene que ser amplia,
pero la motivación tiene que ser suficiente. Puede ser un párrafo, puede ser incluso una línea, pero tiene que ser suficiente. Y la pregunta es si es que en la resolución suprema de la gracia presidencial hay suficiencia, y desde mi punto de vista no la hay. Primero porque si el señor Fujimori está enfermo, no hay ninguna conexión entre su enfermedad y el proceso por lo siguiente. Porque el proceso no le afecta. Porque en el proceso el señor Fujimori está con comparecencia, por lo tanto, producto del proceso, él no está en prisión. Por lo tanto, no hay una prisión que implique que degenere su salud como consecuencia de estar procesado. Entonces, eso en cuanto al argumento de la defensa de Fujimori, que dice que se puede duplicar la motivación y utilizar la del indulto humanitario y hacer fotocopia sí, pero hacia pero ya la hay un gracia. problema, porque la motivación no es por telepatía. La motivación no es que yo la pueda deducir, interpretar o cuantificar. No. La motivación tiene que estar expresamente puesta. ¿Por qué? Porque el ciudadano de a pie, hay que entender que los papeles que firma el presidente tienen que estar explicados para que lo entienda, desde una persona que está en la NASA hasta la persona, digamos, que es el ciudadano de a pie. He escuchado algunas personas que han, no sé, pues elucubrado que el motivo de la falta de motivación, valga la redundancia, para esta resolución es que fue a último minuto. No estaba, digamos, dentro de los planes y que fue agregada y por eso es una línea, porque estaban a punto de imprimirle y lo agregaron. Bueno, el ministro de Justicia ha sido juez supremo. ¿Cree probable que él se haya podido pasar por alto algo, digamos, que cualquier juez, cualquier penalista conoce? Ayer las declaraciones del ministro Mendoza, la verdad es que me dejaron muy sorprendido. Yo comprendo la posición del ministro, debe estar muy preocupado porque mucho va a depender de lo que ocurra con esta resolución, lo que le va a ocurrir a él respecto a la acusación constitucional que tiene planteada en el Congreso. Entonces él sale a defender su resolución. Respecto a la motivación, que cuando se está frente a estas situaciones que resultan absolutamente gravosas, la motivación debe ser aún mucho mayor, más abundante, porque lo que se pretende es excluir del alcance de la justicia a alguien que eventualmente podría resultar responsable por la comisión de delitos de derechos humanos. Pero si hay Entonces, un debate. esto exige necesariamente, y me parece que el próximo viernes va a ser motivo de análisis ante la Corte Interamericana, precisamente esta evidente ausencia de motivación de la resolución. Ese es otro debate, porque aquellos que defienden el indulto y la gracia otorgada a Alberto Fujimori aseguran que no son delitos de lesa humanidad porque no han sido, su sentencia no dice condenado por delitos de lesa humanidad, entonces como no dice eso, no puede aplicarse ese acápite, esa especificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué opina usted, doctor Caro? Fíjate, Alejandra, acá hay todo un tema de gran debate que obedece al hecho de que muchas personas no han leído la resolución. La sentencia condenatoria tiene grandes párrafos, grandes páginas en relación a lo que es la motivación por lesa humanidad. Y en la parte final, la condena dice dos cosas. Dice, número uno, que el señor Fujimori es condenado por delito de homicidio calificado, lesiones y secuestro, entendido como delitos de lesa humanidad. Porque en el Perú no está tipificado el delito de lesa humanidad, lo ha hecho el propio juez San Martín. Pero el entendimiento como delito de lesa humanidad tiene una consecuencia muy práctica, ¿no? Que es que no cabe la prescripción, que no pueden haber medidas de impunidad como puede ser un indulto, digamos, fraudulento. Si el indulto está efectivamente motivado, fundamentado en temas médicos indiscutibles, eso es otra cosa. Que no sabemos porque no tenemos acceso al expediente, pero es otro tema. Exactamente, pero digamos que las reglas son imprescriptibilidad, las reglas son de que no se pueden aplicar mecanismos de impunidad y por otro lado tiene que haber todo un tema vinculado a la atención de las víctimas. Para eso está puesta la parte final de lesa humanidad. Más allá de la discusión, digamos, tan precisa, tan pura jurídicamente sobre si esto es lesa humanidad o no, que hay toda una discusión, porque en verdad los delitos de lesa humanidad tienen una tipificación muy específica a nivel de la Corte Penal Internacional, con todo un desarrollo amplio, ¿no? Que no es necesariamente el mismo del penal en nuestro país. Ese es el estándar, digamos, para juzgar a nivel de la Corte Penal Internacional. A nivel de los países, además, la regulación cambia de país en país. En el caso del Perú tenemos los llamados delitos contra los derechos humanos, pero que no involucran ninguno de los delitos por los cuales fue condenado el señor Fujimori. Pues el señor Fujimori fue condenado, como reitero, por delito de homicidio calificado, lesiones y secuestro, en el caso de Catuti Barrios Altos. El ministro de Justicia ha
dicho dos cosas que también han saltado a la luz justificando el indulto a Alberto Fujimori, y por qué no entrega el cuaderno médico, el informe médico, a los más de 30 pedidos que tiene a nivel nacional de distintas instituciones. Él asegura que el informe médico de Alberto Fujimori y su registro médico es privado, la Constitución ampara su privacidad, y él, al entregarlo, estaría violando la privacidad del expresidente. ¿Este argumento se sostiene? Lo he escuchado también decir que él ha sido enfático en informarle a la Corte que le está enviando el expediente bajo responsabilidad suya, quiero decir, de la Corte, respecto de la confidencialidad de los documentos. Hay un elemento que es absolutamente cierto, Alejandra. Las historias médicas, las historias clínicas, forman parte del derecho a la intimidad de las personas. Sin embargo, nada nos hace dejar de creer que, tratándose de un expediente que va a ser materia de un análisis judicial, la sala lo necesita y la Corte lo necesita. No creo que pueda estar ahí volanteándose el expediente naturalmente, pero hay autoridades que sí son competentes y que tienen derecho a tenerlo. Por ejemplo, yo me atrevo a pensar que en ese grupo está la Defensoría del Pueblo. La negativa a dar el expediente no hace sino contribuir a este oscurantismo, a este velo que le pretenden dar, y hace creer, porque esa es la percepción, de que algo malo se ha hecho, ¿verdad? Más allá de los plazos, cuando lo presentaste, cuando lo reingresaste. Y un solo pequeño detalle: hoy día el abogado de la defensa ha ofrecido al tribunal entregar un expedientillo, él lo ha calificado como expediente administrativo, conteniendo algunas piezas con relación a la historia clínico-médica. Entonces, creo yo que si el abogado de la defensa nosotros le recomendamos que empiece a divulgar el expediente, porque si ellos dicen que es un indulto humanitario y nosotros no hemos visto cosas tan básicas como, no sé, pues no, cuántas veces ha sufrido de arritmia, cuántas veces ha sido atendido, qué medicamentos se le suministran, si esos medicamentos efectivamente, no sé, no garantizan su seguridad. Es información que va a poder respaldar o no el indulto que se le ha otorgado. Pero bueno, vamos a ver si le aceptan el expedientillo. Escuchemos qué dijo el ministro Enrique Mendoza sobre la Defensoría del Pueblo, porque él está en desacuerdo con usted. Él dice que la Defensoría del Pueblo no tiene facultades sobre este tema y por eso no tendría por qué darle el expediente y estaría faltando a su trabajo. Escuchemos entonces las declaraciones del ministro de Justicia. Una autoridad que es el Defensor del Pueblo, que viene y hace afirmaciones que son inexactas o insuficientes, más bien, sin motivación. Él considera que no tiene motivación. Precisamente su declaración es la que no tiene motivación. El indulto, ¿por qué? Porque, en primer lugar, él mismo reconoce que no ha tenido acceso al cuaderno, al mal llamado expediente. Le llamamos expediente por la razón de numeración, pero es un cuaderno, no es un expediente judicial. No es un expediente judicial. Por si acaso, este indulto tiene dos respaldos: el médico o humanitario y la facultad del presidente de dar un indulto, sin necesidad de médicos. Sí. Así que eso es por doble partida y doble carga tiene el respaldo de esta decisión. El resto, no hay cosa más íntima que es el resto del historial médico de una persona. Es una cuestión personalísima y eso está protegido, puede dar lectura, artículo 1 y 2 de la Constitución, la ley 29733 de protección de datos personales, la ley general de salud 26842. Pero este indulto, que si bien ha sido rápido, naturalmente iba a salir los primeros días de enero, sin necesidad de papa o con papa o sin papa, porque era por Navidad. El 28 de julio y fin de año se salen indultos. Bueno, ahí lo escucharon. Es como si Enrique Mendoza hubiera estado en este estudio y hubiera contribuido a la discusión. Doctor Caro, ¿usted qué opina de los argumentos que ha esbozado el ministro? Desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con las afirmaciones del ministro Mendoza, colega y amigo, por cierto, pero más allá de ello, el problema es el siguiente, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha hecho ya 177 informes defensoriales, es decir, que no es la primera vez en su historia que hace un informe por temas vinculados a derechos humanos, y dentro de sus facultades constitucionales y legales tienen la potestad de poder pedir información a todos los organismos públicos que tienen el deber de dársela, e incluso los organismos privados, a través de la persuasión, como decía
el ex defensor del pueblo, que en paz descanse, Santisteban de Noriega. El detalle, Alejandra... Pero, ¿y por qué? Para que nos quede claro como peruanos, ¿por qué el defensor del pueblo tiene, si es que no tiene, por ejemplo, sus informes no son vinculantes? Si quisiéramos podríamos ignorarlos y pretender que no existieran. No son vinculantes, no son obligatorios, pero son orientativos. Se supone que la Defensoría del Pueblo es, por decirlo de alguna manera, un organismo que vela, digamos, por el cumplimiento de los derechos de las personas, en el caso de derechos humanos en particular, por la protección de las víctimas, de manera que tiene la potestad de poder realizar estos análisis y evidentemente el tema de la salud, que es un tema netamente privado, como bien se ha dicho, es un tema que tiene que ser ponderado frente a qué, ¿no? Porque está por un lado el derecho a la intimidad versus la posibilidad de que te quiten de encima estar 12 años más en prisión. Por lo tanto, en ese balance uno no puede decir, no, secretismo, cierro la información sobre el tema médico, pero tienes que excluirme de los 12 años de condena que me quedan, porque tienes que creerme de que en verdad sí estoy suficientemente enfermo. ¿Cuál sería entonces el motivo real, cree usted, para ocultar la información o no darla? Desde mi punto de vista, cuando se actúa de esa manera es porque hay algo que esconder, hay algo que cuestionar, y seguramente cuando uno lea la información van a salir cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo, puede salir ahí si es que efectivamente estamos ante una enfermedad degenerativa, si es que en realidad el señor Fujimori tiene la posibilidad de ser atendido dentro de lo que era el Fondo Barbadillo sin riesgo para su vida, o podríamos saber, por ejemplo, ahí si es que efectivamente las opiniones de su médico de cabecera, de su médico que ya había sido, digamos, tratante en el pasado, fueron determinantes para frente a la opinión de los otros dos médicos que formaron la Junta Médica. Entonces, este es un tema, desde mi punto de vista, que ya tiene una connotación pública, ¿no? Es como los funcionarios públicos que exponen su vida privada y se exponen al escrutinio cuando deciden ser funcionarios públicos. Yo no soy experta en Derecho y tampoco lo he estudiado, pero sí he llevado un curso de Derecho para comunicadores en la universidad, y una de las cosas, una de las bases y fundamentos jurídicos que se me quedaron es que cuando una persona es personaje público, esos derechos a intimidad no son los mismos que las de una persona privada, porque esa persona al participar de la vida pública se está exponiendo al escrutinio público también. Entonces la privacidad de Alberto Fujimori, quien fue expresidente y quien ha sido objeto de una gracia presidencial, me imagino que no es la misma pues que de Perico de los Palotes. No sé, supongo. ¿Qué opina usted? No dejas de tener razón, Alejandra, pero quiero agregar algo. ¿Qué más se puede decir del estado de salud del ciudadano Fujimori sino todo lo que ya hemos venido escuchando durante tantas semanas y no meses por parte de su médico de cabecera? Él cada mañana salía y daba el parte médico y nos decía hasta qué temperatura había tenido esa mañana. Todo eso, presumo yo, que está contenido en la historia médica. Lo que hay que hacer es evaluar si aquellos diagnósticos, aquellas enfermedades son degenerativas, progresivas, y si el lugar donde estaba internado ponía en grave riesgo su estado de salud. Y tenían los exámenes correspondientes. Entonces, que los corroboran, porque cualquier médico agarra un resultado, una lectura y puede tener el mismo diagnóstico. La medicina no es como el periodismo, no hay tantas diversas opiniones. Es que allí entonces se generan las suspicacias, salvo que estos médicos de esta junta hayan tenido pues algún tipo de iluminación externa. Tendríamos que enterarnos nosotros a qué conclusiones han llegado para afirmar que el estado era absolutamente grave, enfermedad degenerativa, progresiva, etcétera, que ponía en riesgo su estado de salud, ¿no? Entonces, aquello está en el expediente. Eso es lo que se tiene que leer. Bueno, esperemos que esté bien sustentado en el expediente y que todos los informes médicos estén en esa dirección, porque sería también jugar, creo yo, con la expectativa de muchísimos peruanos que realmente quieren ver el resultado de Alberto Fujimori. Sería sumamente injusto que se sustente en un expediente que no está bien motivado. El propio ministro decía que si no salía en enero, ¿no? Entonces ya había una decisión respecto de este hecho. Habría que ver entonces por qué se decidió en esta oportunidad con estos plazos tan rápidos, generando lo que hoy día ya se conoce como un indulto express, ¿no? Se ha publicado en los minutos anteriores a este programa una carta
de Amado Enco Tirado, quien es procurador público especializado en delitos de corrupción para el Ministerio de Justicia, al presidente de la Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia de Lima, y voy a leerla textualmente, que su despacho solicita por control difuso la inaplicación por incompatibilidad constitucional de la resolución suprema que concede derecho de gracia al procesado Alberto Fujimori. Lo pide un procurador del Estado. ¿Vale su opinión? ¿Qué peso tiene ante esta Corte? Bueno, entiendo de que el doctor Amado Enco es un procurador anticorrupción. Él no es un procurador en materia de derechos humanos, por lo tanto su opinión es referencial desde el punto de vista del Estado, pero al no ser parte del proceso, digamos, no pasa de ser en este momento una opinión, porque ya hay un procurador del Ministerio de Justicia, para bien o para mal, que ha participado el día de hoy en la audiencia, que es el procurador en materia de derechos humanos. Entonces, la opinión del doctor Amado Enco puede tener, digamos, un valor, digamos, como una suerte de discrepancia al interior del cuerpo de procuradores, pero no más que eso. Pero ¿y esa discrepancia está dentro de la ética y de cómo se suelen manejar estos temas? Porque algunos dirían, si discrepa tanto, ¿por qué no renuncia? No sé. Usted es ministro de Justicia. Mira, en verdad yo me he quedado muy sorprendido, Alejandra, porque en las redes está circulando la información que tú acabas de leer, y corresponde a un escrito presentado por la Procuraduría Anticorrupción, firmado por el procurador Enco, del día 24, presentado a la sala, donde efectivamente pide la aplicación del control difuso para que los extremos de la resolución suprema que concedió el indulto y el derecho de gracia no sean aplicables al caso. Eso se puede discutir o no. Lo curioso es que eso ocurre el día 24, antes de ayer. El día de ayer se publica una resolución en El Peruano designando como procurador ad hoc a quien hoy día se ha presentado a audiencia. César Romero Valdés. El doctor César Romero Valdés. Entonces, esto da que pensar que el procurador Amado Enco, según lo que hoy día declaró el doctor Rodríguez Valdés, era el abogado de esa causa. O sea, sí se la habían asignado. Él era el abogado de esa causa y el procurador ad hoc recientemente designado dijo que él lo estaba reemplazando, naturalmente en su calidad de ad hoc. Entonces, si hacemos una lectura completa, todo hace presumir que desde el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, desde el despacho del Ministro de Justicia, no estaban satisfechos o contentos con la posición que había adoptado Amado Enco y por eso lo excluyen como procurador responsable de la causa y nombran a este procurador ad hoc, que por cierto tiene que ser muy ad hoc, ¿no?, para haber satisfecho las expectativas del Ministerio de Justicia ahora. ¿Podría argumentarse que siendo el procurador del Ministerio de Justicia, su opinión tiene que ir alineada pues con la del ministro? Si no, ¿para qué, digamos, representa a esta entidad del Estado? ¿O no? ¿O tienen independencia en este caso los procuradores? Bueno, ahí tenemos todo un gran debate, ¿no? Recordemos el debate si son abogados del Estado, si son abogados de un gobierno, ¿no? Y finalmente acá hay un tema muy, muy especial porque ellos son procuradores para casos normalmente donde el Estado es agraviado. Y este no es un caso, Alejandra, en que en estricto el Estado sea el agraviado, porque en temas de derechos humanos, en temas de homicidios calificados, los agraviados son pues la población, las víctimas, ¿no? De manera que esta es una figura un poco extraña, ¿no? Porque en verdad son casos donde a mi entender no debería de haber una participación de las procuradurías en materia de derechos humanos, más aún si es que ya hay una parte civil, porque los deudos están representados por los abogados que ya conocemos, que son abogados activistas en materia de derechos humanos, de manera que la participación del procurador en un tema así parece muy rara, muy extraña desde el punto de vista procesal, porque tenemos enfrente, ¿no?, el abogado de Fujimori, que es el abogado de la defensa, versus el abogado de la víctima y al fiscal, ¿no? Entonces el procurador ahí no tiene una posición muy clara desde el punto de vista procesal. Pero ¿se puede asignar un procurador en temas de corrupción, un caso de lesa humanidad? Ese es el otro tema, ¿no? Si el argumento es que él se pronunció porque le dieron la misión, ¿puede hacerse eso desde el Ministerio de Justicia? ¿No habría alguien especializado a quien enviar antes? Me parece que el caso llega a manos de la Procuraduría de Enco, porque además de los temas vinculados directamente a violación de derechos humanos, se está comprometiendo también la participación de recursos del Estado a través del Servicio
de inteligencia del ejército, me parece, y ahí habrían habido algunos manejos y eventualmente le correspondió. Sin embargo, el Estado podría haberse apersonado solamente bajo la expectativa de la eventual reparación civil que tuviera que pagar, porque los actores del delito son sus agentes, ¿no? Pero salvo aquello, bastante dudosa, por lo menos, una intervención aparte de la Procuraduría. Y esta figura forzada de haber tenido que designar entre gallos y medias noches a un procurador ad hoc, el pobre ha llegado a la sala hoy día y no conocía ni la carátula del expediente, o no ha tenido tiempo para revisarlo, sin duda. Entonces, aquello lo convierte en un procurador defensor de una resolución, ¿no? Ronald Gamarra publicó una editorial calificando de vergüenza la actuación, que le produce vergüenza la actuación del ministro de Justicia, Enrique Bernosa. Ustedes, no sé si han podido leerla o analizarla, ¿qué opinan en este sentido? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo, o qué expresión, qué análisis podrían hacer ustedes del desempeño del ministro en este tema? El ministro está comprometido, digamos, con una posición del gobierno, y yo creo que no ha habido acá el suficiente planeamiento sobre cómo poder llevar adelante el tema del indulto, ¿no? Si hubo un pacto, no hubo un pacto, es una lectura, digamos, ya más de naturaleza política, pero creo que la misión del ministro es hacer el planeamiento jurídico, ¿no? Y establecer, digamos, cuál es la hoja de ruta, ¿no? Desde cómo se va a plantear la resolución, cómo se va a motivar, cómo se va a fundamentar, cómo se va a comunicar esto a la población, muy bien, incluso el video que hizo el presidente de la República y que fue difundido el propio día de Navidad no fue un video lo suficientemente claro. Hubiera sido bueno, digamos, de que haya habido, digamos, una sesión pública, presidente de la República, ministro de Justicia, con las banderas del Estado peruano, y si nos vamos a explicarle a la población en qué consiste esta resolución, y no digamos, a aprovechar de este contexto de la Navidad, los días de fin de año. Entonces, tiene que haber habido un planeamiento, y eso es lo que no ha habido en este caso concreto, y yo creo que ese es un tema que, más que un error político, es un error jurídico, ¿no? Porque todo esto es lo que ha generado, como ha dicho el doctor Adrián Sen, una situación de oscurantismo, una situación de que algo se quiere ocultar, algo se quiere enterrar, y mucho de eso vamos a ver como tema de discusión el 2 de febrero a nivel de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana hace una evaluación con otro estándar, que es el estándar supranacional, donde el criterio para determinar si es que este indulto es violatorio o no el derecho internacional de los derechos humanos, es ver si el Estado está comprometido o no con la persecución de estos delitos, digamos, graves de lesa humanidad. ¿Qué pasa si se determina que no? Que el Estado peruano no está comprometido con la persecución de esos delitos y que efectivamente, como alegan los abogados de las víctimas, se ha pretendido generar impunidad frente a delitos de derechos humanos. ¿Qué pasa entonces? Bueno, Alejandro, esto lo vamos a hacer el próximo viernes 2, donde el emplazado es precisamente el Estado peruano, quien va a tener que dar explicaciones ante el sistema interamericano respecto de las razones por las cuales ha emitido este indulto y este derecho de gracia. En primer lugar, y coincido plenamente con el doctor Caro, lo que se busca a través del sistema es tratar de establecer la responsabilidad internacional de los Estados frente a eventuales violaciones de los derechos humanos cuando éstas hayan sido cometidos por sus agentes. En este caso concreto, se va a analizar la proximidad que pueda tener la decisión del indulto y el derecho de gracia con los principios y los estándares convencionales respecto de elementos como la impunidad. También se va a analizar el derecho de gracia porque hasta el momento tenemos los titulares, el análisis en general han estado dirigidos hacia el indulto, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos también va a analizar el derecho de gracia otorgado. La Corte debería hacer un análisis integral de esta decisión, tanto el indulto, tanto la gracia, y sobre todo cuando la gracia está implicando, como ya vemos ahora de manera directa, un caso de violación de los derechos humanos atroz, que es el caso Pero Pativilca, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es por Cantuta y Barrios Altos. Pativilca, va a digamos, revisar, en efecto, tienes toda la razón. Sale de esta resolución. En efecto, tienes toda la razón. La Corte va a revisar, y así se llama, una audiencia en la que va a hacer seguimiento del cumplimiento de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta. Eso es absolutamente exacto. Sin embargo, presumo yo, y esto también por la experiencia, la Corte no va a poder mirar al costado.
La Corte no va a mirar al costado y va a decir, radico competencia solamente sobre las sentencias Barrios Altos y La Cantuta cuando tiene frente a sus ojos Pativilca. A mí no me sorprendería que haya un pronunciamiento expreso también sobre ello y que además lo encuentro absolutamente razonable. ¿Y qué pasa? Primero, ¿cuáles son los posibles escenarios? ¿Qué tipo de decisiones podrían tomar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y segundo, ¿qué pasa si efectivamente se pronuncia sobre Pativilca? Sí, porque ¿cuánto tiempo tiene la Sala Penal Nacional para decidir? A ver, la Sala Penal Nacional sobre el tema de Pativilca tiene el plazo que le otorga la ley hasta la próxima audiencia, que es hasta 8 días. Muy bien, si no el proceso se quiebra. Justo. Exactamente, de manera que va a tener que decidir de manera rápida en ese plazo. Yo creo que en verdad los argumentos están claros y la Sala tendrá que decidir. Pero a nivel de la Corte Interamericana, efectivamente, es una audiencia de supervisión de la ejecución de los casos de La Cantuta y Barrios Altos, y ese es el punto, el meollo es el indulto. Claro, evidentemente lo que se resuelve en relación al indulto, en la medida que el propio ministro ha dicho que toda la fundamentación de la gracia es la misma que el indulto, la respuesta cae de madura, se cae uno, se cae el otro. Entonces, ahora, ¿cuáles son los escenarios posibles, no? Ahí yo tengo una discrepancia con lo que ha resuelto la Corte, y no es una discrepancia de hoy día, sino yo la tengo por escrito hace muchos años, y es el tema del debido proceso, ¿no? Porque el abogado del señor Fujimori pidió estar presente, poder hablar, eventualmente incluso que el señor Fujimori pueda participar por teleconferencia, y eso es un derecho básico, desde mi punto de vista, porque lo que resuelva la Corte lo va a afectar directa o indirectamente al señor Fujimori, que formalmente no es parte del proceso. No es parte del proceso formalmente. Formalmente son los deudos, las víctimas y el Estado peruano. Pero evidentemente lo que resuelva la Corte va a implicar que el indulto permanezca o no permanezca, digamos, a nivel del sistema jurídico. Entonces, creo que ahí la Corte ha sido muy restrictiva en lo que es la protección de lo que es el debido proceso y el derecho de defensa. Pero al margen de ello, la Corte porque no va a poder participar el abogado Fujimori. Ha dicho de que solamente le van a dejar presentar escritos, amicus curiae y nada más, ¿no? Sí, está viajando. Nos contó que ya tiene su pasaje comprado, va a estar 2 días antes en Costa Rica y presto en la audiencia. Pues son audiencias públicas, se puede sentar entre público eso. Claro, ojo que la Corte podría hacer lo mismo que hizo en el año 2012 con la sentencia del caso Villastén, que seguramente también recordará el doctor Adrián Sen, ¿no? Porque el caso Villastén, la Sala Suprema en algún momento rebajó la pena de 25 a 20 años al Grupo Colina, muy bien, y dejó de calificar el delito como lesa humanidad. Los dedos muy rápidamente en septiembre del 2012 pidieron también una audiencia parecida a la del 2 de febrero y lograron que la Corte de inmediato diga de que esa sentencia tenía que dejarse sin efecto. Y la Corte Suprema, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando de una decisión como una resolución suprema, sino la propia Corte Suprema tuvo que dejar sin efecto esa decisión y adecuarla al sistema interamericano. Entonces tenemos que, digamos, allanarnos a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además porque el Código Procesal Penal del 2004 trae un procedimiento de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Podría esperar la Sala Penal Nacional hasta después de escuchar lo que tiene que decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pronunciarse? Como ha advertido el doctor Caro, hay un problema de plazos. Si no se cumplen estos plazos, se quiebra el proceso. Se tiene que recomponer una nueva sala, etcétera. Eso sería terrible. No creo que esta sala vaya a caer en ese grave error. Lo que quiero agregar es que en esta audiencia de supervisión no se va a dictar una sentencia. Eventualmente sea la primera audiencia de varias otras que vengan adelante en seguimiento a este caso. Eventualmente la Corte pueda solicitar no solamente el expediente, sino que algunos peritos médicos puedan hacer una revisión de este expediente, pueda solicitar que eventualmente se pueda examinar al propio indultado Fujimori, etcétera. Entonces, no creo yo que sea tan definitiva el 2 de la febrero decisión no va a ser que vaya a terminar el 2 de febrero. Creo que pueden haber más audiencias con relación a esto, porque estamos viendo la supervisión. ¿Qué significa la supervisión de las sentencias? Las sentencias, cuando se dictaron Barrios Altos y La Cantuta, el sistema interamericano a través de la Corte le dijo al Estado peruano: tienes que desarrollar todos tus esfuerzos para lograr identificar a las personas que han cometido estos delitos y que sean procesadas adecuadamente para que reciban condena. La pregunta es, ¿Fujimori está involucrado ahí? ¿De qué manera afecta esta decisión de Kuczynski vía indulto con relación al compromiso que ya había asumido el Estado peruano de que he referido de que los responsables sean condenados, ¿no? Bueno, por ahí hay también opiniones que aseguran que el expresidente Alberto Fujimori haría bien de viajar de una vez antes de que se le voltee el panorama, digamos, por si acaso. Si eso ocurriera, ¿qué pasaría
con los procesos que se le siguen a Alberto Fujimori y estas digamos, dos salas que van a tomar decisiones sobre su futuro. Desde mi punto de vista eso sería gravísimo, ¿no? Porque sería para empezar una prueba de que el indulto no tenía en verdad una razón médica y que él estaba tan bien de salud que hasta ha podido escaparse de la justicia. En ese caso yo creo que de inmediato, en el caso Pativilca en particular, se podría gatillar la solicitud que existe del Ministerio Público de prisión preventiva. Hay que recordar de que en ese caso está pendiente de debate, en el caso de que Fujimori continúe en el proceso, está pendiente de debate el pedido de prisión preventiva. Y eso daría lugar, estamos especulando evidentemente, de que hallado que fuera el señor Fujimori en algún país, Japón, etcétera, se inicien nuevamente los procesos de extradición y podrían tenerlo así hasta el momento en el cual sea hallado y eventualmente extraditado a Perú otra vez. Entonces complicaría su situación jurídica definitivamente. Terriblemente, y la del gobierno también, evidentemente. Sin duda, yo creo, y en esto también debo coincidir, que en términos políticos, por lo menos, agravaría, ¿no?, su imagen. Y por otro lado, en términos jurídicos, afectaría de manera muy significativa su posición dentro del proceso. Sin embargo, hay que analizarlo también esto, más allá de lo que acabo de referir, es una posibilidad. El ciudadano Fujimori, el indultado Fujimori, en este momento no tiene impedimento de salir del país. Es decir, coge su pasaporte, un avión y se va donde quiera. Y uno de los lugares donde podría ir es Japón, de donde sería imposible traerlo por su condición de ciudadano japonés y que no hay tratado de extradición alguno que permita. ¿Qué es lo que se podría decir como excusa? Es un país bastante más desarrollado en términos médicos y ahí se le va a hacer su tratamiento. O sea, me parece que sería la excusa y es una posibilidad que yo no descarto. Me parece que, como están las cosas actualmente, como tú bien has indicado, Alejandra, ese rumor podría hacerse realidad, ¿no? Sobre todo viendo cómo se va agravando su situación. Lo de hoy ha sido un batacazo, me parece, nada favorable, y viene lo del próximo viernes, que imagino va a seguir una suerte aún peor. Gracias a ambos por habernos acompañado. Qué gentil. Sabemos que es un debate que despierta pasiones. Intentamos traer una postura similar a la del abogado de Alberto Fujimori, pero nadie, aparentemente no hay jurista que piense igual a otro en este país. Ustedes discrepan muchísimo en sus análisis, pero la idea es que exista claridad en nuestros televidentes y esperamos haber logrado eso. Gracias por contribuir. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Bien, bueno.